Estimada Reina del Milagro, familiares de Jorge Enrique Guerra Fuller, señores presentes, amigos, como dijo Tomás Dávila Freire, no están los viejos, pero están los jóvenes. Y es más significativo que estén los jóvenes que estén los viejos, porque los viejos ya cumplieron su ciclo y los jóvenes recién empiezan, recién van a emprender lo que es el triunfo y lo que es el avance para los pueblos, etcétera, etcétera. Sobre lo que voy a manifestar en esta noche, sobre Enrique Guerra Fuller, sobre el milagro y sobre el Ecuador y sobre Latinoamérica, lo he consultado muchas veces para hacer una exposición, como ya lo hice para la cadena CNN. Señores, hablar de Jorge Enrique Guerra Fuller no es solamente hablar de Jorge Enrique Guerra Fuller, es hablar de milagro. Y hablar de milagro no es solamente hablar de milagro, es hablar del Ecuador. Y hablar del Ecuador no es solamente hablar del Ecuador, sino hablar de Latinoamérica. Porque el Ecuador es el prócer de la educación de Latinoamérica. ¿Por qué lo vamos a decir? La Real Audiencia de Quito tuvo ese privilegio en la época de la colonia de tener 3 universidades, caso único en esa época. Por eso a Quito se lo llamó el monstruo de las 3 cabezas, con esas 3 universidades. Luego tenemos la Revolución Liberal de Alfaro, un caso único en América, donde el pueblo luchó con su sangre y su sacrificio y logró una gran parte de sus propósitos con Eloy Alfaro. Es así como Eloy Alfaro democratizó la educación en unas formas científicas y críticas, un caso único en América. Y ahí tenemos los numerosos normales, donde se formaron a los verdaderos maestros que dieron una orientación para el pueblo ecuatoriano y para el pueblo latinoamericano, y que también fue un hito en Latinoamérica, donde la educación en el Ecuador y para Latinoamérica alcanzó un máximo esplendor. Por eso decimos de que el Ecuador es el prócer de la educación a nivel de América, y de ese fruto, de ese árbol frondoso, es el resultado de esos normales, y de esa educación y de esos frutos es producto Jorge Enrique Borja Fuller, a quien yo también en este momento pido un aplauso para este insigne maestro. Cuando vino en la década del 40 a Milagro, como un maestro con toda su valija llena de esperanzas, de emociones y con una juventud efervescente para sembrar todos sus conocimientos aquí en Milagro. En la década del 40 tenemos como
uno de los gobiernos municipales donde se formaron alrededor de más de 40 escuelas con el apoyo, los ideales de Jorge Enrique Borja Fuller, caso único en el Ecuador y caso único también en América. Por eso Milagro debe de estar escrito como uno de los pueblos más fértiles dentro de la educación de Latinoamérica. Y he pedido consulta a muchos estudiadores para avanzar aún más sobre este tema, que me han dicho que es una realidad del Ecuador a través de la Real Audiencia de Quito con sus 3 universidades y en el gobierno de García Moreno, que trajo maestros del extranjero y científicos del extranjero para formar a nuestra sociedad ecuatoriana, caso que no ha ocurrido con otros países. Solamente nosotros los ecuatorianos hemos tenido esa valentía a través de los gobiernos de una educación próspera para nuestros pueblos, pese a que los grandes monopolios a través del tiempo han querido echar abajo todo el progreso de nuestra educación. Por tal motivo, el nombre de Jorge Enrique Borja Fuller no solamente debe de escribirse en la cima de la historia de Milagro, sino en la cima de la historia de la patria y en la cima de la historia de Latinoamérica. Él fue más que el maestro para Milagro, fue el maestro para el Ecuador, fue el maestro para Latinoamérica, porque de aquí surgieron muchos alumnos que desempeñaron sus funciones en todo el Ecuador y muchos brincaron hacia Latinoamérica a demostrar la educación ecuatoriana, porque la educación ecuatoriana está comprendida entre una de las mejores de Latinoamérica. El civismo que Jorge Enrique Borja Fuller implantó en la sociedad milagreña, estos desfiles cívicos con tanta gallardía, con tanta emoción y con tanta solemnidad, Milagro, este pueblo patriótico, este pueblo efervescente, con la voz, con la emoción y con el pulso de Jorge Enrique